para que una empresa funcione, tiene que ser lo más eficiente posible. Por otro lado, para que funcione bien, tiene que tener los empleados más felices posibles. Un problema grave en todas las ciudades de frontera y en todas las maquiladoras es la rotación de personal. Yo pienso que una empresa con 2 dedos de cerebro, de las cuales hay pocas, ya se habría dado cuenta que la rotación de personal le cuesta y le cuesta mucho dinero. Y que la mejor manera de evitar la rotación de personal no es dándoles 8 pesos más, ni dándoles un bono de 1,000 pesos si duras 10 días. O sea, es ridículo. Sino atendiéndolos y cubriéndolos bien. Por otro lado, eso lo debo de balancear con gastos exorbitantes que me pide el gobierno que no tienen justificación real. Es decir, ¿por qué pagarle? A lo mejor es un planteamiento equivocado, pero ¿por qué pagarle un aguinaldo a los obreros? No tiene ningún sentido. ¿Por qué les tengo que pagar un aguinaldo? Ni por qué tengo que pagar un reparto de utilidades, si lo más sencillo sería darles acciones, las mismas que tienen los dueños, y automáticamente tendrían utilidades. Me explico, ya existe, el sistema existe, funciona. ¿Por qué hacerlo de otra manera? Pero porque de la otra manera alguien va a meterle uña a ese dinero. Y ese alguien será el sindicato, será el gobierno local, será el gobierno federal, será alguien. Te voy a platicar algo, ¿no? Ya tenemos ubicado qué es el outsourcing. Ya sabemos cuál es el outsourcing malo, ya sabemos cuál es el outsourcing bueno. Ya sabemos cuál es el fraude, por qué se convierte en fraude. Son esquemas de simulación para no pagarle sus prestaciones a los trabajadores y esquemas de simulación para eludir el pago de las cuotas obrero-patronales del Seguro Social, del Infonavit e incluso el impuesto sobre el producto del trabajo, el impuesto sobre la renta. Eso ya lo tenemos perfectamente ubicado. Ya sabemos que es generalizado. Ese fraude, esa ratería, ya sabemos que espero no me estoy yendo ningún amigo mío que lo hace, ¿no? Ya sabemos que era generalizado porque se dice que hasta un 30% de las empresas que hay en México utilizaban ese esquema y que hay un boquetote para el IMSS y para el Infonavit y para el fisco. Ya sabemos que se daba cuenta el gobierno porque el mismo gobierno lo toleraba y lo utilizaba. No se necesitaba ninguna reforma a la ley para atacar esto. Tan sencillo como que fuera la Secretaría de Trabajo, hiciera una inspección y dijera: aquí detecté esta simulación, ¿sí? Te pongo una multa de 10 millones de pesos, de 20 millones de pesos, le doy vista a la Hacienda para que te hagan una auditoría, que te detecten, estás evadiendo el pago de impuestos, y denuncias penales, etcétera, etcétera. No se necesitaba modificar la ley para eso, la modificaron desde el 2012, ¿sí? No había necesidad de hacerlo, simplemente había que trabajarlo. Nunca supe yo que la Secretaría de Trabajo o el gobierno o Hacienda hiciera alguna inspección para atacar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todos estaban metidos en el ajo. Todos ganaban. Y eran ganancias multimillonarias en dólares. O sea, me platican o me dicen, observaba yo, que los que se dedicaban a esto venían y te ofrecían y viajaban en jets privados o llegaban a mí a decirme: licenciado, recomiende con tus empresas grandes y te doy un 1% de lo que yo cobro. Y una empresa que paga 1, 2, 3, 5%, no me acuerdo, que paga una nómina de millones de pesos diarios, pues uno como abogado, nada más por ponerlos en contacto, te echabas un dineral al mes. Imagínate el dinero que ellos echaban. Todas las maquilas trabajaban así. Coparmex, lleno de socios que trabajaban bajo este esquema. Los gobiernos trabajaban en este esquema. Todas las empresas, la mayoría de las empresas trabajaban bajo. Yo nunca lo recomendé, yo nunca lo sugerí, porque yo siempre temí que en cualquier momento podían venirse acciones de carácter fiscal y de carácter penal. Pero mira, tu presidente
el que admiras mucho, lo observó y creo que hay que reconocer que algunas cosas, o muy pocas, o cuando menos esta, la hizo bien, la vendió bien, y observó el boquetote de carácter fiscal que hay, y este hombre pues necesita dinero para las arcas, para pagar seguridad social, o sea, para dar ayudas a los ninis, y para ayudar a los viejitos, y para ayudar a los que no No le trabajan. llames seguridad social, eso se llama comprar votos. Ándele, a comprar votos. Entonces dice, ¿de dónde vamos a ganar dinero? Entonces, observa esto, y este señor hábilmente presenta una reforma laboral, una reforma fiscal disfrazada de laboral. Dice, vamos a reformar la Ley Federal del Trabajo para prohibir el outsourcing. Y brincan todas las empresas, todas las cámaras empresariales brincan. Canaco, Canacintra, Coparmex, Canirac, todas brincan porque todos trabajaban bajo esos esquemas y se ahorraban millones y millones de pesos en Seguro Social, Infonavit, impuestos sobre el producto del trabajo, etcétera, 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 ¿no? Habrá buenas para que alguien no lo va a llamar a alguien y que diga que yo no lo hago, lo conozco, yo conozco muchas, probablemente la mayoría que no lo hacían, pero conozco muchas que sí lo hacían. A mí era algo que siempre me molestó, sobre todo cuando estaba en la Junta de Conciliación y yo me daba cuenta de esos fraudes que había, que eran en perjuicio de los trabajadores. Entonces, piensa tu presidente cómo le puedo hacer para obtener más ingresos, para tener lo que tú dices, la palabra que dijiste hace ratito, seguridad social o asistencia social, algunos le dicen compra de votos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una reforma fiscal, pero vamos a disfrazarla de laboral. Dice, todos esos que andan robándose dinero a los trabajadores del fisco y del seguro social, vamos a hacer que paguen, lo cual me parece correcto. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a prohibir la subcontratación y reforman la Ley Federal de Trabajo y prohíben la subcontratación. Pero para reformar la Ley Federal de Trabajo, como este esquema, esta figura está muy arraigado en el país, hubo jaloneos, protestas, de Coparmex sobre todo, hubo protestas de ellos, se sentaron y llegaron a un acuerdo. Dice, te voy a pegar en el outsourcing, pero por otro lado te voy a proteger en el reparto de utilidades. Y ya no pegues de bricos, ya cállate, te voy a proteger. Hay una empresa en Caborca, minera, entiendo yo, que tiene millones y millones de dólares de utilidades, y ya con la reforma que te dije ahorita, y resulta que a la hora de pagar utilidades, tienen que pagarle una millonada de pesos a cada uno de los trabajadores. Y estoy hablándote de que de $1,000,000 de pesos de reparto de utilidades por trabajador, 1,5 millones, 2 millones. Es una cosa escandalosa, ¿no? Y ya estaba reformada la ley, que ahorita voy a ir a la reforma, me adelanté, y estallaron una huelga, ¿no? Y decían, no, a mí págame la utilidad, el 10% en base a utilidad real. Pero para esto ya estaba reformada la ley, y el dulce que le dieron a los empresarios es que toparon el reparto de utilidades a 3 meses. Que si tú ganas $1,000 millones de dólares de utilidad al año, por utilidades, nada más le vas a pagar como máximo 3 meses del salario de los trabajadores. No más. Entonces decía la empresa minera, no, y aquí te van tus 3 meses, no más. Decía, ni más, quiero más. Es que la ley dice esto, entonces te tronan la huelga. Ahí hubo jaloneo y finalmente negociaron. Pero ese fue el cambalache que le hicieron a los patrones, diciéndole, te voy a quitar el outsourcing, pero a cambio te voy a dar el reparto de utilidades. Y el reparto de utilidades, le dijeron, no vas a pagar el 10% de utilidad, de tu utilidad real. Si tu utilidad es mucha y le tienes que pagar mucho a tus trabajadores, vamos a topar ese derecho a 3 meses de tu salario. Quiere decir que si tienes $1,000 millones de dólares de utilidad en un año, y si debieras de pagar el 10%, tendrías que pagar $100 millones de dólares de reparto de utilidades,
y a la hora de sacar el cálculo resulta que a cada trabajador le tenía que dar casi un año de su sueldo de reparto de utilidades, la ley te dice, no, no te preocupes, vamos a toparla a 3 meses. ¿Ok? Entonces, outsourcing malo, outsourcing bueno, reforma fiscal disfrazada de laboral. El Estado siempre lo supo, siempre lo toleró. Ellos mismos lo hicieron. Nunca hubo necesidad de reformar la ley federal del trabajo. Tu presidente se dio cuenta dónde podía obtener recursos para la, ¿cómo dices que se llama? ¿Qué se dice? Compra de votos. Compra de votos. Dice, entonces, eso dicen las malas lenguas, sí. Vamos a prohibir el outsourcing y de ahí va a caer un dineral. ¿Ok? Ese es el tema, ¿no? Pues yo acabo de hacer una nota que dice que más de 15,000 trabajadores prestan servicios de limpieza a distintos órganos públicos y que podrían perder sus prestaciones laborales debido a la modificación de contratos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que Manuel Andrés dice que no permitirá que se generen acuerdos bajo el esquema de outsourcing o subcontratación, por lo que aseguró que investigará a fondo. Y luego recibo una nota que dice, la nota completa, que dice que el gobierno tiene empleados a chorrocientas mil personas bajo este sistema, y que este sistema, y que les van a dar el 10% sobre la renta gravable que haya manifestado la empresa en su declaración anual. Sí, mira, se reforma la ley federal del trabajo, se prohíbe la subcontratación, es una reforma fiscal disfrazada de laboral. Aún hay más, la habilidad de tu presidente para llegarse de recursos para la asistencia social, que tú le llamas de otra manera, dice, la intención y la idea es que la economía informal se vuelva formal, ¿sí? Que toda la economía informal se incorpore a la formalidad. Hay mucha informalidad, no recuerdo ahorita el porcentaje de la gente que trabaja en el trabajo informal. Hay electricistas, hay carpinteros, hay albañiles, hay loseteros, hay mecánicos, hay de todo gente que trabaja en la economía informal. Y muchas de las empresas utilizan empresas formales o incluso empresas informales. Por un lado, si esa actividad informal que hace alguna persona quiere contratar con una empresa, esa empresa le va a exigir un certificado que se llama REPSE, del REPSE. Eso tenía yo como pregunta, ¿qué es el REPSE? Registro de empresas de servicios especializados, ¿sí? Y cuando vaya, ya sea el formal o informal, la Secretaría de Trabajo, para darle su certificado, le va a decir, demuéstrame que ¿cuántos trabajadores tienes? Demuéstrame que tengo 100, demuéstrame que a los 100 le estás pagando impuestos, estás al corriente en el impuesto sobre la renta. Demuéstrame que estás al corriente en el pago del IVA. Demuéstrame que estás al corriente en el pago de seguro social. Demuéstrame que estás al corriente en Infonavit. Si tú me demuestras esto, yo te doy el certificado. Y si te doy el certificado, ya te puedes ir a la empresa a ofrecerle tu servicio de seguridad. Y si la empresa te contrata y no le das el certificado de registro, como dice la ley, si le cae una auditoría a la empresa y ven esa factura y no ven el certificado de registro, la factura no se hace deducible. Pero aún hay más. Se lo deben de pedir cada 3 meses, según la ley fiscal y según la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit. La empresa le debe de estar requiriendo al prestador de servicios especializados
que va y le pone ventanas al negocio, que va y le pone loseta al negocio, que va y le hace un trabajo de carpintería, que va y le hace un trabajo de electricidad, que va y le hace un trabajo de bebidas y alimentos, que va y le hace un trabajo de seguridad, que va y le hace un trabajo de mercado, lo que tú quieras, servicios especializados. Dice, enséñame tu REPSE y aparte, demuéstrame que estás al corriente en todas estas cosas que te estoy diciendo. No estás al corriente, no te puedo contratar. Y si te contrato, y si te detecta la Secretaría de Hacienda o la Secretaría trabaja en una inspección que no te están demostrando eso, la factura no es deducible. Entonces, fíjate, es una reforma fiscal disfrazada de laboral. Y le entraron a todos y nadie dijo nada. Entonces, la tendencia es de que a pagar impuestos todos, a meterse a la economía formal. Claro, evidentemente los abogados y los contadores armarán o urdirán métodos para seguir tratando de defraudar al fisco, de defraudar al Seguro Social, defraudar al Infonavit y defraudar a los trabajadores.